Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia y también al Instituto Cervantes de Budapest por haberme invitado. Mi nombre es Alfonso Hernández Torres, soy profesor del Instituto Cervantes de Brasilia. Soy licenciado en Filología Hispánica, diplomado en Estudios Avanzados por la Universidad de Granada y actualmente estoy realizando mi tesis doctoral, también por la misma universidad. También soy máster en Español Lengua Extranjera por la Universidad de Alcalá y tengo publicadas algunas unidades didácticas en la red sobre modelos gramaticales desde un punto de vista cognitivo y sobre nuevas tecnologías. Bien, en estos próximos 30 minutos os quiero introducir al tema que nos ocupa hoy, que es esta videoconferencia sobre juegos y dinámicas de L a través de la gramática cognitiva, ¿no? Y para ello pues vamos a conectar lo que es gramática cognitiva y dinámicas para grupos. Para ello también lo he dividido en tres partes, lo que es una introducción en la que hablaré sobre gramática cognitiva y por qué nos interesa ese modelo. Después conectaré lo que es gramática cognitiva con dinámicas para grupos, donde expondré también algunos ejemplos prácticos que hemos encontrado a través de los materiales ya publicados sobre gramática cognitiva y una de las memorias de máster que fue cabecera sobre dinámicas para grupos de Inmaculada Amo y unas conclusiones con las que ya finalizaremos esta videoconferencia. Vamos a comenzar por esa introducción, ¿no? Hay que decir que con relación a la adquisición de segundas lenguas y gramática, podemos decir que la gramática es una herramienta facilitadora que nos ayuda en el proceso de adquisición de la L2, de la lengua extranjera, para conseguir el objetivo que sería el aprendizaje de dicha lengua. Somos también conscientes de que los mecanismos del cerebro se activan por modelos acústicos y visuales. El cerebro abstrae el significado una vez que hemos escuchado la estructura o la palabra el suficiente número de veces en contextos adecuados. Bien, la gramática cognitiva nos aporta la función representativa del lenguaje. Hablamos de la gramática de construcciones y la adecuación de las estructuras a un contexto. Citando a Langacker, puedo comentar en 2008 que comunicarse en una L2 debería seguir el mismo paradigma y con una instrucción adecuada, el aprendizaje del uso es entonces cosa de comprender los giros semánticos necesarios, lo cual es mucho más natural y ameno que la mera memorización. Por tanto, es, digamos, una ayuda a esa memorización. No haríamos una memorización de la gramática, sino que realmente practicaríamos esa gramática en contextos también adecuados, ¿no? Bien, ¿por qué estudiar gramática es difícil? Esa es la gran pregunta que siempre tenemos y que incluso nuestros estudiantes también se hacen. Bien, pues toda esta problemática se debe a que hay que entender también los giros semánticos que nos habla Langacker, o vencer el relativismo lingüístico que nos habla Cadierno en la presentación de modelos gramaticales. Esa presentación de modelos gramaticales interfiere en la adquisición de una segunda lengua, siendo a su vez la gramática una herramienta fundamental para el proceso de aprendizaje. La gramática cognitiva ha sido un paso hacia adelante en la enseñanza de lenguas y por tanto en español lengua extranjera, para facilitarnos a los profesores también esta tarea. Bien, para enseñar gramática tenemos que conquistar de alguna manera el subconsciente del alumno, volver el conocimiento explícito
lo que hablamos de conocimiento explícito como consciente, en implícito, que sería el subconsciente. Eso es lo que nos comenta Van Patten en una obra de 1994. Podemos decir que hacer que permanezca el conocimiento de la L2 en el subconsciente del alumno es nuestro principal objetivo como profesores. Las ciencias cognitivas relacionadas con la adquisición de segundas lenguas pueden ayudar al proceso de aprendizaje junto con la metodología y la didáctica que se ha llevado a cabo y conseguir aquel sueño que sería soñar en español. Bien, con esto vamos a pasar a esa segunda parte, que sería ya lo que es gramática a través de juegos y dinámicas para L. Bien, ¿cómo introduzco la gramática en clase? Y de ahí pues yo por un lado hablaría como profesor y por otro lado como alumno también o aprendiente de L2, una lengua extranjera, ¿no? Bien, como profesor debemos lo que es reflexionar, hacer una reflexión de los contenidos y posibles errores que cometen mis alumnos. Ese sería el primer punto, antes yo de prepararme esa clase de gramática. Aparte de saber qué instrucciones tengo que darles, pero también en base a esas instrucciones prever de alguna manera cuáles son los errores que van a cometer mis alumnos. Eso es importante también, que nos ayuda mucho la experiencia, tanto con ese alumno, y también la lengua materna ayuda mucho a prever esos errores también, claro. En segundo lugar, podríamos hablar que un profesor se tiene que ocupar de elaborar patrones también a partir de datos. O sea, si nosotros empezamos a ver cuáles son esos posibles errores que pueden cometer, también tenemos que saber sintetizar y desarrollar patrones de errores para después desarrollar una explicación pues mucho más cercana a nuestros estudiantes. Y por otro lado, claro, lo que son juegos y dinámicas que podemos realizar a partir evidentemente de los materiales que ya hay publicados, que hay bastantes sobre gramática cognitiva, y saber combinar también eso con lo que son dinámicas para grupos, porque eso también nos va a ayudar a hablar o digamos a tratar de otros elementos que son extralingüísticos en el aula, que ya no son estrictamente gramaticales, etc. Que eso es lo que hablaremos ahora. Y como alumno, pues lo que me interesa, evidentemente, son ejemplos prácticos en torno a lo que son la enseñanza del modelo gramatical que me están enseñando en ese momento, y verlos también, como he comentado anteriormente, en contextos de comunicación. Entonces, si por ejemplo nos preocupa el tema de los pronombres de complemento directo e indirecto, tendremos que preparar actividades para nuestros estudiantes donde se vean, digamos, esos contenidos en contextos de comunicación. Bien, en primer lugar, como profesor, pues he realizado una reflexión sobre lo que son las dificultades en el uso, colocación y verbos con y sin pronombre, y hemos clasificado esta tabla en tres categorías. Esta tabla que habla sobre las dificultades que tienen los estudiantes brasileños en torno a ese contenido gramatical, ¿no? Bien, por un lado sería el uso diferencial del pronombre, complemento directo y complemento indirecto. En un segundo lugar, lo que son las dificultades que hay en torno a lo que es la colocación de los pronombres.
Y en un tercer lugar serían las dificultades en torno a lo que es la aparición del pronombre y valor semántico con o sin pronombre. En concreto, para mi clase de A1, por ejemplo de hoy, el tema que nos ocupa son los verbos valorativos. Un verbo que ofrece bastantes problemas para un estudiante brasileño y tan básico como el verbo gustar. En ese sentido, tenemos que enseñarles, ¿no? Y citando un poco a lo que viene la gramática básica del estudiante de español, que el sujeto es algo que produce un efecto, sensación, sentimiento, emoción o reacción en alguien, y el complemento indirecto se refiere al receptor, a la persona que experimenta ese efecto. Ejemplo, pues a Alfredo le gustan los cuadros de Laura, como aparece en la gramática básica, ¿no? Y que podemos ver aquí a partir de esta imagen. Bien, al contrario del portugués, que el sujeto es quien produce una acción en una estructura normal de sujeto y predicado, porque esa misma frase de Alfredo le gustan los cuadros de Laura sería una traducción hacia el portugués como ele gosta de os cuadros de Laura o ele gosta das pinturas de Laura. Bien, en este sentido podemos decir que el sujeto en portugués es quien produce la acción, pero en cambio en español no se produce el mismo sistema. Para ello me voy a ayudar de imágenes y presentaciones de la guía de pronombres de Castañeda y otros, también publicados en 2005 y que después se volvió a reeditar en 2008, etcétera, pero que está bastante extendido y eso es más o menos el material que yo suelo usar para hablar de lo que es el verbo gustar, ¿no? No me quiero tampoco extender mucho en cómo explicaría, en cómo lo haría, porque hay muchas más cosas de las que quiero hablar. Por ejemplo, nos vamos ahora a las dinámicas para grupos y juegos que presentaré a continuación, ¿no? Bien, para las dinámicas de grupos y juegos que presentaré a continuación voy a utilizar también la guía de pronombres y nos basaremos en algunas propuestas que encontramos en la dinámica de grupos, en las clases de L de Inmaculada Amo. También una memoria que me parece muy interesante tenerla siempre a mano porque ofrece una visión bastante compacta y concreta de lo que son las principales dinámicas de grupo que podemos utilizar en una aula, ¿no? Nos encontramos con una clase ahora de un nivel A2 y con la dificultad en la colocación de los pronombres. Para ello podemos presentar una dinámica para romper el hielo con la palabra talonoscuen, como aparece, y entonces a quien me diga que esa palabra es cuéntanoslo, le daría un premio, ¿no? Ahí, entonces yo estoy introduciendo un contenido a través de una dinámica para grupos para romper el hielo y por tanto un valor también extralingüístico dentro de la clase. Esta actividad también sirve, aparte de romper el hielo, como digo, sirve para introducir un contenido gramatical. La podemos usar de millones de maneras. Si queremos usarla para un contenido léxico o, en fin, para millones de cosas. En la guía de pronombres nos proponen también un juego de las posturas que me parece también muy acertado, ¿no? Cuando nos planteamos con este problema, ¿no? Lo que es este tema de la colocación del pronombre, es interesante también hacer algún juego dinámico y este juego de las posturas nos ayuda precisamente para unirlo también a una dinámica
que sería una dinámica de relajación, una dinámica para descontraer un poco la clase, sobre todo porque estamos hablando de una actividad que es con pinturas así clásicas, donde se reflejan posturas, ¿no? Entonces se le pide al compañero que imite la postura y entonces se le van dando instrucciones, siéntate, levántate, en fin, en este sentido también estamos utilizando un juego y evidentemente estamos uniéndolo a una dinámica para grupos, ¿no? que puede ser muy interesante, sobre todo para evitar también el cansancio y ese estancamiento grupal. Bien, seguimos hablando de dinámicas y de juegos y nos encontramos ahora con una clase de B2, por ejemplo, en la que tenemos que ver la reduplicación. Me remito al cuadro que elaboré de reflexión gramatical y veo que presentan dificultades, sobre todo de presencia y ausencia de complemento directo y complemento indirecto. Para ello también elaboré en un banco de datos, sobre todo aparte de esa reflexión que, como digo, que puedo tenerla como una ficha propia como profesor para saber cuáles son las dificultades que cometen mis estudiantes respecto a esa materia en diferentes niveles. También es interesante que muchas veces se haga un pretest para digamos, ver cuáles son las respuestas que dan a ciertas preguntas y analizar así esos errores, ¿no? Para ello pues hice uno sobre la reduplicación y encontré varios patrones de errores que casi todas las respuestas tenían que ver con presencia y ausencia de complemento directo e indirecto, pero me llamó también mucho la atención que en algunas respuestas siempre respondían con una construcción en pasiva. Entonces, por ejemplo, si tenemos frases así como ¿quién fue una pregunta, mejor dicho, ¿quién escribió la obra de Gran Sertón Veredas? Y entonces, en lugar de decirme Gran Sertón Veredas, lo escribió Guimarães Rosa, que sería lo que yo iba buscando, ellos me responden con una construcción pasiva. Gran Sertón Veredas fue escrito por Guimarães Rosa. Entonces me llamó la atención que precisamente ahí daban una respuesta desviada también al objetivo que estábamos persiguiendo en ese momento, ¿no? Bien, en este caso, ¿no?, de reduplicación, vemos que el estudiante brasileño sobre todo no va a tener una dificultad en asimilar que el problema se reduplica, lo puede entender. El problema viene más de un problema de concepto, un problema que tal vez no entienda, un problema de base, no entienda qué es un complemento directo o qué es un complemento indirecto. Entonces, cuando estamos en niveles tan avanzados, es importante que no demos tampoco por hecho que ellos saben las cosas, porque muchas veces pueden tener vacíos o puede haber algún problema de identificación de qué es un complemento directo o qué es un complemento indirecto. Entonces, en un caso así como la reduplicación, que sería ya, digamos, como la segunda parte de mi estudio sobre los pronombres objeto en español, pues entonces lo mejor sería, evidentemente, proponerles un juego, ¿no? En ese sentido, también la guía de pronombres nos ayuda mucho, porque la propuesta que nos hace para explicar precisamente cómo funciona la estructura sintáctica de una frase con complemento directo y complemento indirecto es a través del juego de los barquitos. Entonces es un juego que
que propone que vayan construyendo frases y, bueno, y como ya conocemos el juego de los barquitos, pues a partir de ahí el alumno empieza a entender de una manera mucho más lúdica cómo funciona la sintaxis española, ¿no? Y de esa manera ya sí podemos decir, se reduplica el complemento directo y van a entender que es la casa la compró María, pues entonces en ese sentido van a identificar que es una reduplicación porque se anticipa lo que es el complemento directo. En fin, lo que quiero decir que cuando tenemos algo que puede ser mucho más complejo, digamos, o algo que lleve también a que ellos tengan base, es bueno también proponerles un juego para que ellos trabajen esa base. Y esa es una de las propuestas que me parecen muy acertadas de la guía de pronombres, ¿no? Ese juego para explicar cómo funciona, por ejemplo, la estructura sintáctica en español, ¿no? Hay otras actividades también muy interesantes, por ejemplo, un juego que va más dirigido a lo que es la reduplicación y no tanto a la sintaxis, como la presentación de Z3P0, que es un robot que entonces le dice, a ver, mándale al robot que realice ciertas cosas, algo así, ¿no? Entonces, los platos los tienes que fregar, la casa la tienes que barrer. Entonces, una actividad también muy divertida que se propone dentro de la guía de pronombres y que también se puede utilizar mucho en este caso, ¿no? Y evidentemente están teniendo un impacto visual, un impacto de sonido, de imagen, a través de esas presentaciones en PowerPoint, ¿no? Bien, otra forma también de trabajar la reduplicación a través de un método cognitivo es también usar lo que sería una dinámica, la dinámica de los sabios. Es esta dinámica que establecemos unos grupos en los que se especializan en un tema. Unos se pueden especializar en la reduplicación de complemento directo y los otros se pueden especializar en la reduplicación de complemento indirecto. Y de esa manera, pues al final ellos tendrán que decirle a un compañero del otro grupo, decirle lo que ellos saben, ¿no? Y así el intercambio se puede producir también muy bien. Esto es una manera también de manejar un poco tanto el constructivismo social, un aprendizaje constructivo, o sea, algo que también va muy ligado a lo que son las nuevas tecnologías en clase, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí a partir de una dinámica que evidentemente no estamos hablando de Internet, sino simplemente de que ellos tengan una ficha, el grupo tenga una ficha que en este aspecto pues lo tomamos siempre de la gramática básica y ahí tienen esa ficha donde van aprendiendo lo que son las reduplicaciones de complemento directo y luego ya pues se ve cómo ellos mismos se lo explican a otra persona, a otro compañero, ¿no? Entonces esa dinámica de sabios también es muy interesante, ¿no? Para realizarla. Bien, otras dinámicas así que se pueden utilizar y sobre todo ya no van tan enfocadas a lo que es presentar un modelo gramatical o presentar alguna estructura específica, son dinámicas como la escalera del éxito, que podemos orientarla a que nos digan cómo han aprendido a lo largo de su aprendizaje del español, cómo han aprendido los pronombres complemento directo y complemento indirecto, ¿no? Qué materiales han utilizado y cómo han realizado las actividades
y de alguna manera cómo han conseguido ese éxito de saber los pronombres. Entonces eso no está mal, hacer ese tipo de póster en clase y después compartirlo con todos los compañeros, ¿no? Bueno, por otro lado, también dinámicas de motivación también vienen muy bien, sobre todo para trabajar con gramática, porque con este tipo de dinámica ellos pueden demostrar qué cosas saben. Incluso podemos, digamos, hacer esta dinámica antes de darle la instrucción gramatical, de manera que él pues vaya exponiendo cuáles son las cosas que sabe sobre gramática o sobre algún aspecto gramatical determinado, ¿no? En este caso que nos estamos ocupando siempre de pronombres, que sabéis sobre los complementos directos o complemento indirecto, ¿no? En español. Que sabéis, por ejemplo, las reglas que tienen que ver con el orden, con la colocación, en fin, entendéis la gramática en español, en fin, muchas cosas que pueden surgir en esa dinámica de motivación, ¿no? Y por otro lado, y ya para finalizar, otra de las dinámicas así más interesantes es la de evaluación. Una evaluación que las podemos hacer con sillas, como se propone también dentro de esta memoria de Inmaculada Amo, o también con cartulinas, en las que expresamos pues eso de cómo llegué, cómo me sentí y cómo me voy, ¿no? De manera que yo ya puedo demostrar lo que he aprendido. Bien, pues esto sería un poco esa fusión, digamos, que hacemos entre lo que hay de material que hay de gramática cognitiva, que siempre nuestro apoyo va a ser la gramática básica del estudiante de español, y por otro lado su guía de pronombres, y además esa conexión con dinámicas, como comento, que aparte de trabajar esos contenidos que estamos trabajando, también van a estar conectadas en otros elementos extralingüísticos que nos van a ayudar también para que nuestra clase sea dinámica y tenga un ritmo, ¿no? Bueno, y ya como conclusiones, ya decir primero que hay que concienciarnos, ¿no?, de que la gramática tiene que tener un tratamiento especial y por tanto el tratamiento cognitivo es el que nos parece mucho más apropiado. En segundo lugar, decir que la gramática siempre se tiene que integrar dentro de lo que son las tareas en el aula, por tanto, como he dicho al principio, es una herramienta facilitadora, sin más. No tenemos que dar una clase exclusiva de gramática, sino integrarla también con las tareas. Y por otro lado, esa idea también de unir lo que es gramática cognitiva con dinámicas que podemos utilizar en clase es muy apropiada, porque así podemos usar lo que nos aporta la gramática cognitiva, que son imágenes, presentaciones, juegos, para enseñar tanto digamos, esa estructura gramatical, como conectarla con una dinámica que también nos lleve a cultivar otros factores extralingüísticos de clase, como la relajación, romper el hielo o cuestiones así que también nos ayudan a mantener un buen ritmo dentro de clase. Y nada más, espero que os haya gustado esta videoconferencia, que al menos hayáis aprendido algo nuevo o simplemente saber que podemos conectar lo que es gramática cognitiva con dinámicas para grupos y que puede ser muy útil tanto para el aprendizaje del alumno y también para nosotros como profesores, para conocer más a nuestro grupo y llevar a cabo otro tipo de cuestiones también importantes. Gracias al Instituto Cervantes de Budapest por haberme invitado y muchas gracias a todos vosotros, y cualquier duda que tengáis podéis hacer comentarios en el vídeo o me lo hacéis llegar por mi correo electrónico alfonso.hernandez@cervantes.es. Muchas gracias.